Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver lo que mencionó nuestro hermano José, unidos en la crisis pero en la oración. Y con mi esposa hemos pasado por situaciones muy difíciles en casa, situaciones en las cuales nos hemos tenido que refugiar en la oración, muchas veces por situaciones económicas, y recordamos nosotros de que cuando Angie y Paloma eran pequeñitas con Alessandra, algunas veces teníamos que salir a reciclar. El dinero no alcanzaba y bueno, no nos quedamos de brazos cruzados y tenemos que salir a reciclar. Y de una u otra manera veamos la forma de ver de que el dinero pues pueda alcanzar para cumplir nuestras responsabilidades. Había situaciones en que habían semanas o meses en que el ingreso en la iglesia bajaba alarmantemente, y cuando iba a la administración me decían, esta semana no le podemos dar completo porque no ha habido buen ingreso. Y bueno, y había que juntar para pagar el alquiler. Y esa era una tensión permanente. Y siempre hemos estado, digamos, dependiendo del Señor, pero también orando para que Dios pueda suplir en todo momento nuestras necesidades. Hay algo que siempre les hemos enseñado a nuestras hijas, que cuando ellas necesiten algo, al primero que tienen que pedir es a Dios. Porque yo les puedo prometer, pero yo no soy amo y señor del futuro, y de repente me pasa algo y no se los puedo dar. Entonces ellas tienen que pedírselo a Dios, y Dios en su momento, en su tiempo, se los va a dar. Dios sabe en qué momento. Pero hay situaciones en las cuales vamos a pasar por crisis. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Y es ahí muchas veces cuando los hijos nos ven, y los hijos, a pesar que son pequeñitos, se preguntan qué es lo que pasa, pero lo que le da tranquilidad es que ven a sus papás orando, depositando toda la preocupación a Dios. Ha habido situaciones también donde ha habido enfermedad, ha habido situaciones en las cuales hemos estado en apuros y lo hemos puesto a los pies del Señor. Y qué importante es enseñar a orar a los hijos, no solo cuando todo va bien, sino también enseñar a los hijos, orar a los hijos cuando la crisis viene al hogar. Y es por eso que la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No sé, ahí veo, creo, hay un hincha de la Alianza Lima que me está saboteando el mensaje en esta noche. No sé si mi esposa puede ver ese asunto ahorita, ¿ya? Bien, entonces, dice pues, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Ahora, mis hermanos, hemos visto durante estos domingos muchos temas sobre la familia, pero hoy vamos a ver algo muy importante, ¿no? La oración en un contexto de crisis, pero es ahí donde ya usted debe saber cómo enseñar a orar a sus hijos. Y ese es un tema que muy poco se toca. ¿Por qué? Porque usualmente predicamos el poder de la oración, o en la mañana predicamos, ¿no? ¿Por qué la iglesia, o debemos orar como iglesia, o la oración de la esposa, la oración del esposo, la oración del hijo soltero, etcétera. Pero para que los hijos puedan orar, hay que enseñarles
desde muy pequeños, desde muy pequeños. Entonces, lo que vamos a ver específicamente ahora es enseñando a los hijos a orar. Y el propósito de esta enseñanza es explicarles a ustedes, hermanos, que todavía tienen hijos pequeños, y si ya tienen hijos grandes, igual, hay que enseñarles, pero explicar tanto al padre y a la madre las mejores maneras de enseñar a los hijos estas prácticas que es tan vital para su relación con Dios y su crecimiento espiritual. Una meta primordial, en este caso, de todo padre, de toda madre cristiano, debe ser la de ayudar a los hijos o a sus hijos que puedan llegar a ser hombres o mujeres de oración. Ahora, veremos 4 pasos en este proceso de enseñar. El primer paso importante que debe hacer un padre y una madre. El primer paso, los padres deben dar el ejemplo en orar, ¿no? Los padres deben ser ejemplos de oración. En una oportunidad nos invitaron a mi familia y a mí, bueno, en ese entonces también estaba el pastor Fernando, la hermana Beni, nos invitaron a celebrar las bodas de oro del pastor Oliver Williams y la hermana Gloria. Y una de sus hijas dio un testimonio que a mí me impactó bastante. Ella dice que algunas veces se levantaba a las 5 de la mañana cuando era niña. Tendría ella 6 años. Ella recuerda claramente que tenía entre 5 y 6 años. Y se levantaba y se iba a la cocina para ver si había algo para comer o pasaba por la cocina de todas maneras cuando se iba a otro lugar de la casa. Y siempre cuando pasaba por la cocina, lo encontraba a su papá arrodillado orando. Y ella decía en su corazón: gracias, Señor, porque todo estará bien. Y ya ella, cuando llegó a ser adolescente, 12, 13 años, 15 años, siempre, cada vez que se levantaba muy temprano, 5 de la mañana, lo encontraba a su papá arrodillado en la cocina orando. Ella se había dado cuenta que el lugar de la oración de su papá preferido era la cocina. Porque ahí, como mencionó hace un momento nuestro hermano José, después la dinámica, ¿no? Busque un lugar tranquilo donde orar, donde no le interrumpa, donde la tentación de dormir no lo ataque, ¿no? Donde usted sabe que ahí nadie le va a molestar. Bueno, y por lo que veo, el lugar de oración del pastor Oliver Williams era la cocina. Y ahí era el lugar más tranquilo para él, donde no iba a incomodar de repente a sus niñas para que no se despierten, o a su compañera, no, la señora Gloria. Pero ahí sus hijas siempre lo encontraban orando. Luego, cuando ella era más señorita, ya se despidió de sus padres para hacer sus estudios en el exterior, y cuando retornó ya, nuevamente, cada vez que se levantaba en la madrugada, lo encontraba a su papá orando ahí en la cocina. Me imagino que ya a estas alturas de su vida el pastor no estará orando de rodillas, pero estará sentado en esa cocina, en una silla, sentado en el mismo lugar orando. Mis hermanos, nuestros hijos nos ven, nuestros hijos nos observan. Busque por favor Job capítulo 1, Job capítulo 1, Job capítulo 1. Versículo 1 al 5. No vamos a hacer un estudio detallado de esta porción, pero vamos a ser un hombre que siempre oraba y sus hijos lo observaban. Job capítulo 1, versículo 1 al 5 dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, dice acá lo siguiente: Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, Job todos los días intercedía por sus hijos. Job todos los días apelaba por sus hijos ante la presencia de Dios. Y sus hijos, que ya eran mayores, a pesar que ya eran mayores, Job seguía orando por ellos. Pero estoy convencido, porque vemos acá un hombre muy disciplinado, un hombre que dirigía prácticamente una empresa porque tenía 1000 camellos, 7000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. O sea, era un hombre de empresa y por lo tanto era un hombre con una agenda muy recargada. Pero quien estaba en primer lugar en su vida, dentro de toda esa agenda tan cargada, era su comunión con Dios. Eso era su prioridad. Y este hombre que siempre oraba e intercedía por sus hijos. Y estoy convencido que estos muchachos que ya eran mayores y que organizaban banquetes, ya cada uno tenía su casa, su familia, entonces, y ellos invitaban, inclusive dice, a sus hermanas, y celebraban cenas por turno, o banquetes por turno. Ya hoy lunes, tú martes, tú miércoles, jueves, ¿no? Y se invitaban los unos a los otros. Pero Job igual continuaba intercediendo por ellos. Qué diferente, ¿no? Porque cuando uno lee Samuel y encontramos a un sacerdote llamado Elí, y me da mucha pena porque la Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos. Esa palabra es muy fuerte. Esa palabra me llena de tristeza, porque encima la palabra de Dios dice que eran impíos y no conocían a Jehová. Perdón, no conocían la palabra de Jehová. Y si no conocían la palabra de Jehová, mucho menos oraban. O sea, si su padre no les enseñaba, no les ministraba con la palabra de Dios, a pesar que era un sacerdote, si no les ministraba con la palabra de Dios, mucho menos les enseñó a orar. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Si usted no está orando, desde ya sus hijos ya lo están viendo. Si usted no está orando, sus hijos van a decir, entonces no es prioridad, no es importante, porque a mi papá no lo veo orar, a mi mamá no la veo orar, a mi papá no lo veo leer la Biblia, a mi mamá tampoco. Mi papá no hace devocionales, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Mi mamá mucho menos. Mi mamá está al día con las novelas coreanas, ¿no? Mi mamá está al día como me dijeron en la mañana, Magali la Firme, ¿no? Pero pregúntale algo de la Biblia. ¿Qué? ¿Eso había en la Biblia? ¿No? O sea, está más perdida que Adán en el día de la madre. Entonces, vemos, ¿no?, de que si el papá y la mamá no son de ejemplo, los niños van a absorber ese mal ejemplo y no serán, pues, hombres y mujeres de oración. Es por eso que hay que seguir los ejemplos de los hombres de oración. Y la Biblia nos da ejemplos como Daniel, nos da ejemplos como Moisés. Jacob era el menos indicado para ser un hombre que sirviera a Dios, porque era un mentiroso, era un ladrón. Sin embargo, vemos una conversión, vemos una transformación en su vida. Y Jacob se convierte en un hombre que conversaba con Dios ampliamente. Abraham, después de su conversión, tenía una comunión tan amplia con Dios. Entonces vemos hombres de oración en la Escritura. Otro hombre de oración es David. Y David,
es un reto para cada padre y para cada madre, porque David dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, según el Salmo 143, versículo 1. David pasó por crisis, por supuesto que pasó por crisis. Desde muchachito ya, él siempre aprendió a depender de Dios. Inclusive se indignó cuando los filisteos humillaban con palabras groseras, humillantes, ¿verdad? Insultantes al ejército de Jehová. Y David le dijo al rey, porque David se propuso enfrentar a Goliat, y David le dijo al rey: Jehová, que me ha librado del oso y del león, esto es algo pequeño. En las manos de Jehová esto es algo pequeño. El hombre estaba empapado de Dios. Estaba tan empapado de Dios que no temía enfrentarse a este gigante. Imagínense. Entonces, y él se enfrenta y lo vence. Y luego la vida de David continúa, y vemos un David que ahora es usado por el rey Saúl. Pero el rey Saúl, al ver que Dios lo bendecía cada vez más y más, el rey Saúl comenzó a tener celos de David. ¿Por qué? Porque era un hombre próspero, David, a pesar de que era muy joven. Y las chicas que estaban ahí contemporáneas decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, y Saúl comenzó a tener envidia, celos, y un poco más, se agarra el trono, dice, y comienza a ver la manera de matarlo. David, ven, tócame algo de música, ¿no? Pero él tenía la lanza oculta y intentó matarlo varias veces. Pero Dios estaba con David. Luego ya David lamentablemente peca con Betsabé, comete adulterio, y eso le trae consecuencias. Y una de las consecuencias fue que su propio hijo Absalón quiso matar a su padre, o sea, David, para tomar el trono. Y David tiene que huir a los montes y allí refugiarse en una cueva. Muchas veces también David, más antes que sea rey de todo Israel, también era perseguido por Saúl y tuvo que ocultarse también en algunos lugares, porque Saúl quería matarlo. Y por eso entendemos, ¿no?, sus oraciones de David en un contexto de crisis. Oh Jehová, oye mi oración. Oh Jehová, escucha mis ruegos. Oh Jehová, respóndeme por tu verdad. Oh Jehová, respóndeme por tu justicia. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eso lo encuentras tú en el Salmo 141, versículo 1 y 2. Y el Salmo 142, versículo 1. Un hombre que no ha sido ajeno a la crisis. Y qué curioso, porque en el Nuevo Testamento también encontramos de otro hombre que dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Davidcito, baje ese botón que, ¿no? Hay un aparatito ahí para que lo silencies la batería. Entonces vemos un hombre que no es ajeno a la crisis, y Elías no lo fue tampoco, mis hermanos. Él experimentó crisis, él experimentó persecuciones, pero sin embargo era un hombre de oración. Y de hecho que también su familia lo observaba. Ahora, hay algo importante que alguien dijo una vez, mis hermanos. Difícilmente se les enseña a los hijos a orar si los padres mismos no oran. Si usted no ora, mi hermano, mi hermana, mucho menos van a orar sus hijos. Si usted no ora, mucho menos sus hijos. Ahora, en la casa, en el hogar hay crisis, por supuesto que hay crisis. Desde la más pequeña hasta la más grande. Por ejemplo, una crisis cotidiana, cuando los hijos son pequeños. Las hermanitas de repente, no, que yo te presté mi muñeca y tú me la devolviste despeinada. Me la devuelves como te la di. No me da la gana, dice ella, y comienza el conflicto.
Entonces llaman al árbitro del hogar, a la mamá. Entonces la mamá tiene que dar solución a esa crisis. Pero la mamá observa de que una de las hijas tuvo una mala actitud. Probablemente la que reclamó o probablemente la que respondió. Entonces la mamá tiene que estar ahí, ¿no? Observando muchas veces las actitudes. Y de repente la que le devolvió la muñeca despeinada le dijo, no es mi problema, ve tú cómo la peinas, pero ahí está tu muñeca y no me molestes. Como que a ella no le importaba. Entonces la mamá observa, mira, tú respondiste así, entonces no es correcta tu respuesta, más bien se da las gracias porque tu hermana te prestó la muñeca, etcétera. Pero de todas maneras tú pídele perdón a tu hermana porque esas palabras la han lastimado y también sería bueno que le pidas perdón a Dios. Entonces se les enseña desde pequeños a tener un tiempo de oración con Dios. Y desde ya se le enseña que hay que tener mucho cuidado cómo trata a su prójimo para que no afecte su comunión con Dios. Dentro de la casa a veces hay conflictos. Prepárese cuando sus hijos sean adolescentes. No voy a levantar la mano, no voy a pedir que levante la mano a los papás que ya tienen hijos adolescentes. Pero cuando el hijo llega a ser adolescente, si digo que cada 5 minutos hay crisis, sí, cada 5 minutos. ¿Tu corazón está en angustia? Sí. Con eso no quiero desanimar a los jóvenes solteros o a los jóvenes recién casados, ¿no? No les estoy desanimando para que tengan hijos, ¿ah? Tengan sus hijos. Sigan el ejemplo del hermano Jonathan. Pero cuando los hijos llegan a la adolescencia, bueno, la misma palabra, ¿no? Comienza el dolor. Comienza el dolor. Comienza el tiempo de la angustia. Comienza el tiempo de la preocupación. ¿Por qué? Saben, han crecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana se vuelven contestones, rebeldes, y como que surge un temor, ¿verdad? ¿No será que este se quiere alejar de Cristo? Y comienza tu corazón a latir, ¿no? de temor. Y vas a tener que pasar más tiempo de oración para orar por tu hijo, por tu hija, y rogarle a Dios que pues te dé mucha sabiduría para tratar esa etapa tan difícil de la vida de nuestros hijos. Pero los niños, mis hermanos, desde muy temprana edad deben observar que frecuentemente sus papás inclinan sus cabezas o miran hacia arriba o doblan las rodillas para hablar con Dios. Ellos deben ver la importancia de este acto para los padres y observar el gozo del descanso que sienten los padres cuando pueden acudir a Dios a cualquier hora y en cualquier lugar. Alguien dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: los padres que oran levantarán hijos que oran. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Los padres que oran levantarán hijos que oran. Mis hermanos, cuando los hijos experimentan diariamente que los padres mantienen sus devocionales privados, además de orar por los hijos y con los hijos, entonces aprenden la importancia y el valor de la oración. Hay situaciones sí donde no es bueno que los hijos observen, ¿no? Cuando los padres están en un momento de angustia. Mi esposa sabía que no iba a soportar ver a su mamá con tantos tubos y ella coordinó con sus hermanas para verlo acá en la iglesia mientras las chicas estaban en la casa, en el colegio, en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces mi esposa sabía que no lo iba a soportar. Entonces estaba ella en su oficina y yo en privado estaba conversando con la hermana Beni. Ya sabíamos en el estado emocional que iba a reaccionar mi esposa, lo cual no es malo. Creo que cualquier ser humano al ver a su papá, a su mamá en una situación así, tiene que quebrarse. No somos de madera, no somos de metal.
y mi esposa no soportó más. Y encima la imposibilidad de no estar ahí, porque mi suegra estaba en España y mi esposa estaba aquí. Estaba tan lejos, pero tan lejos. Y mi esposa vino aquí y bueno, se arrodilló y comenzó a conversar con Dios. Toda su desesperación se lo dijo a Dios. Todo su dolor se lo dijo a Dios. Toda la angustia que había en su alma se lo dijo a Dios. Pero también, con mucho dolor, se sometió a la voluntad de Dios. Yo al verla así también me quebranté. Es un momento muy difícil y la hermana Beni bajó inmediatamente y aquí en ese lugar la abrazó fuerte por tanto tiempo. Mientras yo estaba en la oficina observando cómo mi suegra se estaba yendo, ¿no? Se estaba yendo a la presencia del Señor. A veces hay detalles que nuestros hijos no deben ver, pero ahora digo este testimonio porque mis hijas están ahí escuchando, para que sepan que su madre en el tiempo tan difícil que le tocó experimentar, al primero que buscó fue a Dios. Buscó al Señor. Nosotros podemos estar ahí abrazándola, diciéndole fortaleza a Jenny, pero hasta ahí. Pero sabíamos, tanto la hermana Beni quien les habla, que el único que podía penetrar su corazón y ayudarle en ese momento de crisis era nuestro Padre Celestial. Y estoy seguro que ustedes han pasado por ese momento también. Lamentablemente mi suegra se contagió de este virus, el COVID, y el COVID simplemente la mató el COVID. Como muchos amigos y familiares de ustedes. Y ustedes han experimentado ese dolor de ver cómo un ser querido quedó afectado, golpeado, aniquilado por este virus. Y ustedes han experimentado ese dolor de perder un ser querido. Entonces, los padres que oran levantarán hijos que oran. Y en momentos más difíciles de la vida, ellos aprenderán la importancia y el valor de la oración. Luego, en segundo lugar, el niño aprende a repetir oraciones cortas. Y qué hermoso, ¿no? Porque busca el Salmo 140, versículo 13. Salmo 140, versículo 13. Dice lo siguiente. Salmo 140, versículo 13. Salmo 140, versículo 13. Dice este salmo: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Para comenzar el día, ¿no?, hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿no?, a orar. Antes de comer o al acostarse, es bueno enseñar al niño oraciones pequeñas que se repiten frase por frase después del padre, ¿no? Ahí los papás tenemos que enseñarles a orar. Entenderá este niño que no son meras palabras, tampoco son fórmulas vacías, mis hermanos. Describe cómo deben ser las oraciones cuando el padre comienza a enseñar al niño a orar. Recuerden, las palabras deben ser entendibles por los niños y los conceptos deben ser relacionados con sus experiencias. Acá hay docentes y eso lo saben muy bien. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque el Salmo 139, 14 dice lo siguiente: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué hermoso, ¿verdad?
Y eso tiene que saborear nuestros hijos, lo que dice este salmo. Hay cantos cortos también que se pueden orar juntos antes de comer. Curiosamente, nuestro hermano José y nuestra hermana Cecilia, el domingo pasado, pusieron una canción de Steve Green, infantil, donde nos enseñaban a no descuidar nuestro diezmar y ofrendar para misiones, pero con una alabanza infantil. Dios ama al dador alegre, jo, 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 jo. ¿No? ¿Ya? Y qué bonita alabanza de Steve Green. Esa alabanza tiene, creo, como 40 años, pero que suena fuerte y tiene una poderosa enseñanza. Y bueno, y hay alabanzas, ¿no?, que hablan sobre la oración que nuestros niños pueden aprender. Y lógicamente a los niños les encantan los coritos, y es otra manera de variar la oración. Y a la vez enseñarle a repetir oraciones con el fin de que ellos aprendan y vean la importancia de la oración. Entonces, repitiendo las oraciones, palabra por palabra, después frase por frase, después cantados, así muy pronto el niño aprende oraciones cortas de memoria y puede repetirlas solo. Ahora, en internet, usted encuentra, por ejemplo, en Alaba Kids, ¿no? En Alaba Kids, usted puede encontrar canciones como El Momento de Orar. Es una canción bien cortita, El Momento de Orar. Hay otra como Gracias a Dios, no es de Don Moa, sino es de Alaba Kids. Ya es cortita, bien cortita, que el niño se la puede aprender rápido. Después hay otra también, Orar es hablar con Dios. Y hay otra canción que se titula Al orar. Después hay otro que usted puede entrar, La Biblia tiene razón, y hay una canción muy bonita que se titula Vamos a orar. Son canciones cortitas, que el niño se la aprende, y bueno, está buscando otra que en una oportunidad escuché a mi esposa cantar cuando nuestras hijas eran pequeñas. A veces lo escucho cuando subo a mirar los salones en plena hora de colegio y escucho a la hora de lonchera que las profesoras les enseñan a los niñitos cantar una canción de oración para dar gracias por los alimentos, por ejemplo. A veces en los devocionales las profesoras enseñan una canción, algo de juntamos las manitos, algo así, ¿verdad? Juntamos las manitos. Vamos a orar, vamos a orar. Y creo que así termina, ¿verdad? ¿Ya? Y la profesora dice, y guardamos silencio para Dios. Entonces todos están tranquilitos y ya comienzan a orar. Pero qué hermoso este proceso para enseñar a los hijos a orar. Y la alabanza, los cánticos, los coritos pequeñitos es muy importante y ellos lo aprenden, ¿no? Lo aprenden rápidamente. A veces hay hermanos totalmente desconectados de la oración y en vez de buscarle coritos de la oración a sus hijos le ponen reggaetón, ¿no? Reggaetón, y la última de Shakira, ¿no? De su asunto con Piqué, ¿no? Ya muchos niños se les dan de memoria. Pero dile, vamos a cantar algo sobre la oración. ¿Qué es eso? Te dice, no, conozco a Pablo y a Cristo, pero ¿qué es eso? ¿Ah? Entonces, están desconectados de la oración. Se saben de memoria otras canciones que no dan gloria a Dios, pero respecto a la oración, desconocen. Inclusive, los padres pueden invitar al hijo a guiar a la familia en oración antes de una comida o cuando acuestan al niño. Yo me acuerdo cuando nos sentábamos ya sea a desayunar o almorzar o cenar en la casa, una de mis hijas, que eran pequeñitas en esa época, decían, yo voy a orar hoy día. Ya. Entonces todos nos inclinábamos. Al comienzo puede tener vergüenza, ¿no? Y una de ellas, mejor no. Ya todos estamos así, ¿no? Y después, ya, mejor no, todo colorada, avergonzadita, ¿no? Ya voy a orar entonces. Y la otra decía, no, yo voy a orar. Ya, y oraba, ¿no? Oraba. Y es normal ese tipo de reacciones en los niños o las niñas. ¿Por qué? Porque es un proceso, están aprendiendo a orar. Pero el papá o la mamá puede invitar a uno de Dios que guíe la oración. También puede invitarle a orar en momentos espontáneos. Por ejemplo, imaginemos nuestra hermana Cecilia, que también tiene hijas mujercitas, están caminando, vienen un día donde no hay colegio de repente y encuentran el patio, ¿no? ¡Ay, por fin voy a ver el patio!, ¿no? Y la hermana Cecilia se acerca con sus hijas, mira qué bonitas rosas, mira qué bonita rosa, sí, qué bonito.
qué poderoso es el Señor para hacer esta rosa amarillita, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por su creación, ¿no? A ver, Camilita, ¿puedes orar y dar gracias a Dios por esta hermosa rosa, por su creación? Sí, mamita, y comienza, ¿no? Del cielo que hay una rosa, mi madre la recogió, y cuando se le puse en la cabeza, qué bonita le quedó, ¿no? No, esa es una poesía, hijita, vamos a orar. Ah, ya, verdad, no, ya, no. Y bueno, comienza a orar, ¿no? Se había emocionado, pues, ¿no? Se había emocionado. Entonces, y bueno, el asunto es de que toda oportunidad es buena para dar gracias a Dios. Hay otros momentos que ocurren con frecuencia cuando se necesita la dirección de Dios, o la paciencia, o la paz, que se presentan para que el niño exprese su necesidad a Dios, usando sus propias palabras. Y al ir creciendo, al niño se le hará más fácil. La última parte, que es la última parte de este proceso de enseñar a nuestros hijos a orar, para que no terminen como los hijos de Elí, desconectados de Dios. La última etapa es cuando el niño comienza a orar a solas. Y es hermoso porque note lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Busque, por favor. Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Qué hermoso. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué esperamos? Que nuestros hijos sean hombres y mujeres de oración. Esperamos que nuestros hijos crezcan en los caminos de Dios y que no sean como los hijos de Elí, catalogados como impíos, que nunca conocieron la palabra de Dios y mucho menos la oración. Entonces, Dios nos pide que siempre velemos ese detalle en la vida de nuestros hijos. Aún más, busque Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente, Filipenses 1, 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Qué hermoso versículo, ¿no? Ahora, si usted desde ya está sembrando la palabra de Dios y está inculcando la oración en el corazón de sus hijos, usted tiene que creer lo que dice acá el Señor, que Él va a perfeccionar la buena obra hasta el día de Jesucristo. Pero para ello, no solamente usted tiene que enseñarle a orar a sus hijos, sino que usted también tiene que orar por sus hijos. Tenemos ese reto, orar por sus hijos, orar con sus hijos y enseñarle a sus hijos a orar. Y si tiene hijos pequeñitos, enséñele este proceso. Y una vez que ellos ya dominen este proceso, llegará el momento que ellos comenzarán a orar solos. Nosotros damos gracias a Dios por nuestras hijas. Ahora, métase bien esto en la cabeza, mis hermanos. Muchas veces, la iglesia exige que los hijos de los pastores sean inmaculados. Un poco más si piden que los hijos de los pastores estén, como en las iglesias católicas, estén en las paredes y les prendan velas. No, nuestros hijos son seres humanos también, mis hermanos. Son terrícolas. No son de otro planeta. No son extraterrestres. Son seres humanos igual que usted, igual quien les habla. Y en algún momento, ellos van a cometer errores. Se van a equivocar, así como usted se equivoca, así como sus hijos se equivocan. Ellos no nacieron programados, ellos no son computadoras. Y muchas veces he escuchado comentarios de hermanos, de hermanas, ay, el hijo del pastor, ¿no? Ay, que esto, ay, que el otro.
Y así quieren que mi hijo sea así. En ningún momento le hemos pedido que su hijo sea un San Francisco de Asís, una Santa Rosa de Lima, y mucho menos un merengue San Martín de Porres. O sea, jamás hemos pedido eso. Los hijos se van a equivocar. Van a cometer errores livianos como errores graves. Y tenemos que orar para que cuando eso ocurra, ellos busquen refugio en Dios y no en lo que le ofrece este mundo. Tenemos que tener un corazón misericordioso o compasivo, como lo tuvo Jesús. Y ahí vemos a Jesús tratando con un joven que tenía problema de la ceguera, y cuando Jesús lo sanó, los religiosos indignados, llamaron a los padres y le dijeron a los padres: ¿ese es su hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Ese nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo recobró la vista? Y los padres tuvieron miedo, porque ya el pueblo había recibido amenazas de que no creyeran en Jesús. Y ellos, ¿cómo se lavaron las manos? ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Y el muchacho dijo que sí, que un tal Jesús lo había sanado. Y tanto le insistían que el joven mencionó que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Imagínense a qué valor. Este joven le dice a los religiosos: ¿ustedes quieren hacerse sus discípulos? ¿Y qué hicieron estos señores? Lo expulsaron de la sinagoga. Y era la peor experiencia que podía vivir un judío, que lo expulsen de la sinagoga. Y va Jesús y lo busca. Yo me imagino este joven triste en una esquina, preocupado porque lo han expulsado de la sinagoga, y ahí llega Jesús, ¿no? Llega Jesús. Hola, ¿cómo te llamas? José, tu apellido Córdoba. Ya, ¿no? José, ¿qué ha pasado? No, hay un fariseo con un escriba, me hicieron preguntas, yo le dije lo que realmente pasó y les pregunté si ellos querían ser tus discípulos. Y bueno, y me expulsaron. Bueno, es algo que yo estoy inventando ahorita, ¿no? Pero se entiende el proceso. Pero por lo que dice la Escritura, el joven todavía no sabía quién era Jesús. Sabía que era Jesús el que lo había sanado, pero no lo conocía en persona. Y Jesús le pregunta: ¿quieres saber quién es el Hijo de Dios? Sí, ¿quién es para que le adore? Y Jesús le dice: yo soy, se presenta. Y la porción concluye: y le adoró. ¿Con qué amor se lo habrá dicho? ¿Con qué compasión? ¿Con qué misericordia? ¿Con qué trato humano? En este caso, ¿con qué trato divino? Que él sintió ese amor tan inmenso. Nuestros hijos son como cualquiera de sus hijos. Y cuando vea con un hijo de un pastor, no necesariamente de esta iglesia, sino de otra iglesia, comete errores hasta terribles, bueno, si son muy terribles, tendrá que dar cuenta de la justicia. Porque Dios estableció justicia, autoridades humanas acá en esta tierra. Pero la Biblia dice: el que cree estar firme, mire bien que no caiga. Ni yo estoy libre. Cuando veo que un hermano me confiesa que ha caído en pecado, simplemente lo abrazo y le digo que pida ayuda a Dios, y luego conversamos por un proceso de restauración. ¿Para qué lo voy a aplastar más de lo que Satanás ha sido aprovecharse en un momento de debilidad de él? ¿Para qué? Si la Biblia me dice que tengo que restaurar, tengo que ser un instrumento de restauración. Y muchas veces en el hogar, los papás y las mamás, muchas veces nos volvemos inquisidores. Nos volvemos malos.
crueles y aniquilamos a nuestros hijos. En una oportunidad, una de mis profesoras en el seminario me comentaba de una persona que en vez de destacar la labor de sus hijos en el servicio a la iglesia, simplemente se quejaba de ellos, se quejaba de su pésimo trabajo, se quejaba de todo, hasta que los hijos se cansaron y todos se apartaron del Señor. Todos. Y actualmente no quieren saber nada del Señor. Y su papá y su esposa dirigen una iglesia. ¿Qué nos enseña? Hasta los inconversos nos enseñan. Valoren la entrega de sus hijos. Y si ellos están sirviendo al Señor, gracias a Dios. Si ellos están orando, están sumergidos en la oración, gracias a Dios. ¿Quién no quiere ver a un hijo entregado en la oración? Gracias a Dios, porque hay muchos hijos que están entregados al pecado, están entregados a la pornografía, están entregados a la mentira, a la chismosería, a la murmuración, en vez de estar entregados a la oración. Están entregados a programas televisivos que no les edifican en nada en vez de estar orando. Ahora, yo no digo que sea pecado ver una película. Hay películas, a veces yo escucho a los jóvenes que conversan que hay películas, hay series, ¿no? Que duran 2 semanas, 3 semanas, y ya viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta temporada. Y son películas así como para la gente pensante, dicen, ¿no? Bueno, y no es malo, pero la diferencia es que ellos no se descuidan en la oración. Y no están perdiendo tiempo en ver programas donde realmente no les edifica en nada. En nada. Velemos por nuestros hijos. Pastor, yo ya no oro por mi hijo porque ya es mayor de edad, ya es un viejo, es una vieja, ya es su problema. Sigue orando. Sigo orando. A veces mi papá me daba risa, ¿no? Tremendo hombre, ¿no? De 40 años. Y mi papá, cuando se enteraba que estaba gripado, llegaba con el limoncito, en esa época con el acetil rojo, con una cucharita, ¿no? Papá, tengo 40 años. ¿Y? Nunca dejarás de ser hijo. Igual te va a pasar con tus hijas, ¿eh? ¿Ah? El papá nunca deja de ser papá. Cuando nosotros tuvimos a mi papá en casa, ya en sus últimos meses de vida, todas las noches cuando lo acostaba en la cama, al principio yo oraba con él, pero luego cuando a veces él me ganaba, cuando iba a lavarme las manos, después de asearlo a mi papá, ponerle sus pañales, etcétera, yo iba a vaciar la batea y lavarme y sacarme las manos, y me ganaba el bandido, ¿no? Y cuando regresaba, lo escuchaba que estaba conversando con Dios, intercediendo por sus hijos, siempre intercediendo por sus hijos. Hasta donde su mente le daba, porque también yo me di cuenta que ya no se acordaba de 2 de mis hermanas. Solamente ya su mentecita recordaba hasta donde él ya podía. Pero nunca dejó de orar hasta el último respiro de su vida, por sus hijos. Mis hermanos, queremos levantar una generación que sea de oración, aún en medio de la crisis, aún en medio donde nos golpea la vida. Pues desde ya, si tienes hijos pequeños, enséñales a orar. Que te vean orar, ora con ellos. Porque ellos, cuando vean que tú oras en los tiempos de paz y en los tiempos de crisis, ellos serán también hombres y mujeres que orarán en tiempo de paz y en tiempo de crisis, buscando consuelo y fortaleza de Dios.